aplauso al Señor bien fuerte en esta mañana. Nuestro Señor es digno y Él es la persona más especial que un día llegó a nuestras vidas, ¿cierto? ¡Qué bendición! Bueno, mis amados del Señor, me gozo en el Señor por verlos a ustedes reunidos en este lugar. Sabe que el lugar no es tan relevante. Lo más importante es la presencia de Él. Nosotros somos el templo del Señor, amén. Somos el templo del Señor. Y como somos el templo del Señor, estamos aquí todos reunidos para alabarlo, para bendecirlo, porque Él tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Amén. Bueno, yo quiero que vamos al libro de Josué, pero antes de que leamos Josué capítulo 2, versículo 1, el tema de esta mañana se llama temor salvador. ¿Cómo se llama? Temor salvador. ¡Qué bendición! Josué capítulo 2, vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Read, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: saca a los hombres que han venido a ti, han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Una mujer entendida. Pasemos al versículo 9. Y dice que cuando ella estaba y se encontraba ahí en la casa, los tenía escondidos. Dice que ella le dijo a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habías destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y dijo ella a los espías: os ruego pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo hagáis conmigo. Y mire lo que dice tan tremendo en el versículo 13. Y salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron: si tú no denuncias este asunto al rey de Jericó, nosotros vamos a hacer un pacto con usted, nos vamos a poner de acuerdo. Y dice la palabra del Señor, para resumirles, que se puso de acuerdo con los 2 espías de guardarle, estos espías, de guardarle la vida a ella y a toda su familia, a toda su parentela, y aún hasta todo lo que tenía de bienes materiales. Pero le dio una señal. Ella pidió una señal: dame una señal, que cuando ustedes vengan a acabar con Jericó, con esta tierra, que ya hay un juicio de parte de Dios, yo necesito que ustedes me den una señal. Y dice la palabra que ellos le habló, los espías le dijeron: el cordón de grana, un cordón de grana en la ventana, por la cual nos descolgaste, y reuniréis en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Quiere decir que si salían de la casa de Raab, todos iban a perecer. Si permanecían, iban a ser guardados. En el 21 dice: ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Tremenda esta historia. Y voy a leerles también en Éxodo 1, ¿sí?, de 2 mujeres, 2 parteras. La una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa. Y vemos que en esta mañana el Señor viene a hablar de 3 mujeres maravillosas, mujeres de Dios. Pero vemos que eran unas mujeres comunes, ¿sí? No eran mujeres reconocidas, no eran mujeres importantes, eran mujeres comunes. 2 eran parteras y la otra era una ramera. Y en esta mañana el Señor viene a hablarnos de estas 3 mujeres esforzadas, estas mujeres que tenían temor de Dios. Y usted podrá decir: pero ¿qué
¿Qué tiene de especial una ramera? ¿Qué tiene de especial en la Biblia dos parteras? ¿Sí? No son reinas, no son una Débora, no son una Esther, ¿sí? Son mujeres sencillas y una mujer que era pecadora. Y vemos tan tremendo la vida de Rahab. Quiero centrarme un poquito primeramente en la vida de Rahab. Una mujer que siendo una ramera, a hoy, términos más castizos, una prostituta. Y esta mujer se dio cuenta que estos dos espías venían a Jericó, habían sido enviados a espiar la tierra. Y dice la palabra del Señor que ella fue una mujer entendida, siendo una ramera. Y dice que los escondió, les protegió la vida. Y no le importó, a esta mujer no le importó, arriesgó su vida, porque donde el rey de Jericó se hubiese dado cuenta que los había escondido, pues lo mínimo que le hacía era matarla, ¿sí? Pero esta mujer dice que ella temía a Dios. Esta mujer dice, es que todos los hombres de Jericó y de esta tierra están temblando de miedo por causa de ustedes, por causa del Dios viviente. Y me llama mucho la atención porque ella dice, porque es que Él es Dios en el cielo y Dios de la tierra. Y ella no era una judía, ella pertenecía al reino de los amorreos, era una mujer pagana. Esta nación de Jericó era una nación pagana, no adoraban al Dios verdadero, adoraban cientos de dioses, eran perversos, eran gente mala. Y esta mujer pertenecía a ese lugar, pertenecía a Jericó, a esas tierras. Pero esta mujer se determinó, esta mujer tomó una decisión, decidió cambiar, ¿sí? De una nación pagana, de una nación perversa, por causa del Dios vivo. Porque ella dijo, es que nosotros hemos sabido que el Dios de ustedes abrió el mar rojo, destruyó a 2 reyes y el temor ha caído sobre nosotros. Pero me llama la atención algo, porque el temor de Rahab era muy diferente al terror de los hombres de Jericó, porque ellos no se arrepintieron, ellos no se unieron al ejército del Dios viviente. Ellos se llenaron de terror, de espanto, pero no hicieron nada. Pero Rahab, que era una ramera, ella entró en acuerdo, entró en pacto con los 2 espías que había enviado Josué. Y esta mujer tomó la decisión. Y mire que me llama la atención porque ella no se conformó con guardarse la vida a ella, ¿sí? Porque ella sabía que los hombres del ejército de Jehová iban a acabar con esa ciudad, con esas tierras, que la iban a tomar en posesión. Pero ella tomó una decisión tremenda, como usted y yo la hemos tomado cuando recibimos a Cristo. Salimos de una vida vacía y sin propósito, como estaba Rahab la ramera. Pero esta mujer tomó la decisión y dijo, si tú me guardas y guardas toda mi familia y todo lo que tengo, para unirse al pueblo de Israel, para unirse al Dios Todopoderoso, al Dios de los israelitas, al Dios de los judíos, y siendo una ramera. Era una mujer que de pronto tenía un pequeño conocimiento del Dios que usted y yo servimos, del Dios que usted y yo un día confesamos. Y era una mujer ramera, era una mujer de una dudosa reputación, una mujer que de pronto no calificaba para el ejército de Josué. De pronto no calificaba para Josué, para los espías, pero esta mujer tomó la decisión, se paró en la brecha y tomó la decisión de unirse al pueblo judío. Fue una mujer valiente, fue una mujer sabia, entendida, porque dice Proverbios 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ella decidió cambiar su destino, decidió cambiar la historia de su casa. ¿Cuántos han recibido a Cristo y están caminando con el Señor por mucho tiempo y han tomado de cambiar el destino de sus casas, de cambiar el destino de sus vidas? Esta mujer esforzada no le importó que estos hombres venían a espiar la tierra y los acogió, fue amable con ellos, los atendió, pero no como atiende una ramera a los hombres, sino con temor, porque ella dijo, es que el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y esta mujer tomó la decisión de guardarlos, tomó la decisión de marcar un destino en su vida, de marcar la historia, porque quedó escrito en la palabra la historia de una mujer ramera y de toda su casa, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? En esta mañana
El Señor pudo venir a hablar de Abraham, de Moisés, grandes hombres de la Biblia, ¿sí? Pero el Señor viene en esta mañana a hablar de una romera y de dos parteras, de unas personas, mujeres comunes y corrientes como usted o como yo, ¿sí o no? Usted y yo somos comunes y corrientes, pero para el Señor somos especiales si caminamos en el temor y en la fe en Él. Y esta mujer cambió su historia, cambió todo el historial que tenía de ser una ramera por causa del amor y de la fidelidad, por causa de la fe, por causa del temor del Dios de los israelitas. ¿Y cuántos hay aquí en esta mañana temerosos de Dios? ¿Cuántos en esta mañana dicen: voy a cambiar el destino, la historia de mi casa, la historia de mi familia, como hizo esta mujer? Y yo quiero que vamos a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Y quiero hablarles un poquito del contexto de Éxodo 1. Cuando el pueblo de Israel caminó con el patriarca José y él murió, el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera. Un pueblo que había estado bendecido, pero murió José y se levantó un nuevo faraón que no conocía la historia de José, que no conocía la historia del pueblo de Israel. Y este faraón, cuando vio que el pueblo de Israel estaba prosperado, bendecido, sano en todas las áreas de su vida y se había multiplicado en gran manera, él maquinó y llamó a dos parteras que se llamaban Cifra y Fúa. Y estas mujeres tienen un significado muy lindo, sus nombres, que se llama hermosa y esplendorosa. Y dice la palabra del Señor que les dijo: vean, cuando nazcan los hijos de las mujeres israelitas, ustedes los van a ahogar. Y ustedes van a decir que no, es que se complicó el parto y que murieron. Pero dice la palabra del Señor en Éxodo 1:15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron, ¿a quién? A Dios. ¿A quiénes temieron las parteras? Temieron a Dios. Y dice la palabra del Señor, entonces ellas, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y dice en el 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y el 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mire los beneficios de temer al Señor. Dice que prosperó sus familias, dice que el pueblo se multiplicó. Pero dice la palabra del Señor en Hechos 5:29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Estas mujeres, Rahab, la ramera, y estas dos parteras obedecieron al Señor primeramente. ¿Sí? Ellas desagradaron al rey de Jericó. Rahab desagradó al rey de Jericó. Las dos parteras desagradaron al rey de Egipto de ese tiempo. Pero dice que el Señor las prosperó. Dice la palabra del Señor que el pueblo se multiplicó, que era un pueblo robusto, que los hijos que parían las madres de Israel eran hijos robustos, hijos sanos. Porque vemos aquí con estas parteras que había un decreto del enemigo de acabar con todos los hijos varones. ¿Por qué? Porque de ahí venía el linaje del Mesías, del Salvador. El pueblo de Israel estaba esperando un Salvador. Entonces Satanás, maquinando, la orden a través del faraón era matar, asesinar todos los hijos varones. Pero ellas no obedecieron el decreto de faraón. Ellas obedecieron al Dios Todopoderoso. Ellas dijeron: nosotros vamos a temer, tenemos temor de Dios y no vamos a obedecer a faraón. Y vemos estas mujeres valientes, estas mujeres que decidieron agradar primeramente al Señor. Y cuando usted y yo agradamos primeramente al Señor, tenemos el favor, tenemos la gracia de Dios, hay protección, porque vemos que la familia de Rahab fue protegida y toda su casa y todo lo que ella tenía, hasta las mascotas, fueron guardadas. Y vemos algo tremendo, porque estas mujeres se convirtieron
en mujeres que quedaron inscritas en las historias de la Biblia, pero historias que transforman vidas. Si usted y yo caminamos en el temor de Dios, de pronto usted puede tener luchas, batallas con su familia, ¿cierto? De pronto unos hijos que no caminan aún en el temor de Dios, una familia que de pronto está apartada, una familia que de pronto está en pecado, y de pronto usted dice: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? He orado, ¿sí? Pero no veo respuestas. De pronto usted en esta mañana ha venido un poco inquieto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi familia? De pronto usted está ahí sentado solito, o vino con parte de su familia, o vino con la pareja, pero hay cantidad de parentela que no ha llegado a los pies de Cristo. Pero lo que usted y yo debemos hacer es caminar en el temor a Dios, porque así caminó Rahab, así caminaron estas dos parteras. Rahab protegió la vida de su familia, ¿sí? Ella decidió, ella no pensó solamente en ella, salvar toda su casa. Vino salvación, porque había decreto de muerte para Rahab y para toda su casa también, porque hacían parte del pueblo de Jericó. Pero ese decreto de muerte ella lo revirtió en vida, en protección, lo revirtió en salvación por causa del Dios Todopoderoso. Y si tú y yo caminamos en el temor de Dios, si tú y yo caminamos en el respeto a la palabra, le aseguro que toda su casa va a ser guardada. No importa el decreto del enemigo, no importa cómo estén tus hijos, no importa cómo esté ese esposo, esa esposa, no importa cómo esté esa parentela, van a ser guardados por causa de alguien que está aquí sentado. ¿Cuántos están aquí sentados y dicen: mi familia, mi casa va a ser guardada, mi casa va a ser salvada por causa de alguien que tiene temor de Dios, que decidió servirle al Señor? Y usted está en esta mañana acá no de casualidad. Usted no está perdiendo el tiempo cada 8 días. Usted está caminando en el temor de Dios. Y yo vengo de parte de Dios a decirte que tu familia será guardada, como lo hizo Rahab. Tu familia será salvada de todo juicio de muerte, de todo decreto de muerte. Y mire que este decreto de muerte para Rahab y para su familia era de Dios, no era el enemigo, ¿sí? Pero ella, ¿qué hizo? Con su actitud, con su fe, con el temor que hizo esta mujer, ella clamó misericordia, porque aquí lo dice en la palabra. Ella le dijo a los espías: yo he sido misericordiosa con ustedes, yo necesito que ustedes sean misericordiosos conmigo y con mi casa. Y había un decreto del Dios Todopoderoso, había un decreto del Dios viviente de acabar con todos los de Jericó, y esta mujer y esta familia fue guardada porque ella movió la mano de Dios. ¿Cuántos van a mover la mano de Dios en esta mañana? Por sus casas, por sus familias. Y era una ramera, ¿sí? Era una mujer que para el hombre no calificaba, ¿sí? Pero Dios miró su corazón, Dios miró la actitud de ella, porque si algo Dios trabaja en nosotros es nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Aunque era una ramera, aunque era una prostituta, era una mujer que había en ella un genuino arrepentimiento, porque ella no quedó igual, su familia no quedó igual. Y lo vamos a leer, Mateo 1:5. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Salmón era el esposo. Mire, cuando ella se unió al pueblo judío, cuando fue guardada, cambió su estilo de vida y se casó con un hombre llamado Salmón. Y de ese hombre tuvieron un hijo que se llamó Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Y cuántos saben que todo el linaje del rey David es de la tribu de Judá, donde vino el Señor Jesucristo? Amén. Oiga, tremendo. Una mujer que era ramera, y a través de su obediencia, a través del temor a Dios, a través de esa fe en el Dios Todopoderoso, su vientre fue bendito, porque de su vientre salió todo el linaje, toda la genealogía del Señor Jesucristo, el Dios que usted y yo servimos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Con su mente, con su corazón, porque uno le sirve al Señor con el pensamiento, con su mente, con su corazón, uno le ama con sus fuerzas, con su alma, todos los días de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que esta mujer emparentó con un israelita, con un judío, y este hombre
el papá de Salmón se llamaba Naasón, y este hombre venía de la descendencia de la tribu de Judá. ¡Qué banquete! ¡Qué mujer tan privilegiada! ¡Qué honor, qué honra que el Señor le desató a esta mujer! ¿Cuántas mujeres valientes hay en esta mañana? ¿Cuántas mujeres con una actitud y un espíritu diferente? Amén. Porque nosotras las mujeres y los varones tenemos que caminar en el temor a Dios, pero el temor que había en Rahab, el temor que había en estas parteras, era un corazón rendido al Señor, era un corazón humilde. Por eso el Señor la recompensó, les desató honra y honor. Mujeres ejemplares, mujeres para nosotros, ¿sí o no? Seguir el ejemplo. ¿Cuántas mujeres esforzadas y valientes hay en esta mañana? Que no van a bajar las manos, que van a perseverar en oración, que van a caminar en el temor de Dios, que no se van a conformar de ver esa familia en pecado, que no se van a conformar en ver esos hijos en pecado. ¿Qué van a decir? Pues ya, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy. Pero ellos están mal, sí, pero Rahab no tuvo esa actitud. Rahab hizo pacto con el Dios de los judíos. Rahab se levantó y como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, amén. Y nosotros, mire, estamos en tiempos definitivos, estamos en tiempos difíciles. El Señor está a la vuelta de la esquina, porque Él viene por segunda vez. Y saben que Dios se está levantando hombres y mujeres llenos del temor de Dios, porque nuestras familias no se pueden perder, nuestros hijos no se pueden perder, ¿sí? Y esta mujer marcó la diferencia. Dios no miró su condición. ¿Sabe que Dios no mira nuestra condición? Dios no nos dice, ay, que tú eres un pecador, tú eres un desobediente. No, tú no calificas. Tú no calificas para lo que yo voy a hacer. Una ramera fue el instrumento que Dios usó para que ahí saliera de un vientre la genealogía de Jesús, porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor sabe que nosotros como seres humanos somos más enfocados en mirar la debilidad de la persona, en mirar su pecado, en mirar la desobediencia. El Señor no miró en la ramera, en Rahab, no miró su condición, Él miró su actitud, porque ella dijo, es que el Dios de ustedes es el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Ella reconocía al Todopoderoso de los israelitas. Yo quiero que vamos a Hebreos 11:31. Dice la palabra del Señor: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. O sea, todos los de Jericó eran desobedientes, eran un pueblo pagano, pero Rahab se salvó por guardar los espías. ¿De quién? Del Señor. Es que no eran cualquier espías, es que habían sido enviados por Josué, un conquistador. Habían sido enviados por un patriarca del Todopoderoso, que amaba y honraba al Señor y le servía. Y mire lo que dice Josué 6, 22 y 23. Josué dijo a los hombres, a los espías: entrad en la casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a toda su casa y lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Sus bienes. Porque cuando usted y yo caminamos en el temor de Dios, a usted no se le pierde ni la mascota, todo. Porque el Dios que tenemos es un Dios integral, es completo. La bendición que el Señor tiene para usted y para mí no la da por puchitos, no la da por pedacitos. No, a usted le doy esto, sálvese usted y salga pelado. Rahab no salió pelada, perdóname la expresión. Ella salió con todo lo que tenía, porque era una mujer ramera y ella ganaba dinero. Y dice la palabra que escondió a los dos espías en el terrado y tenía rollos de lino. Y en esa época el que tenía muchos rollos de lino era una persona que tenía dinero, porque el lino representa la gracia de Dios, la gracia de Dios sobre Rahab. Y dice que Josué dio la orden a estos dos espías: saquen a la ramera. No le cambiaban el nombre, ¿no? Seguía con la misma chapa, pero su corazón sí estaba transformado, ¿sí? No importa cómo lo vean ustedes los demás. Ay, ese es la oveja negra de la familia. Ay, ese no sirve para nada, ese es el perezoso. No importa la chapa que usted le tenga, no importa es lo que Dios está haciendo en usted, amén. Y eso pasó con la ramera, porque ella le decían: vayan de la ramera, vaya, sáquenle todo lo que tiene. Pero en el Nuevo Testamento yo le preguntaba al Señor: bueno, Señor, si ella cambió su estilo de vida, si su vida fue transformada, ¿por qué le siguen diciendo ramera en el Nuevo Testamento? Eso suena como feo, ¿no?
como si el Señor te hubiera libertado del alcoholismo. Ve, usted es alcohólico, venga para acá. ¿Usted cómo se sentiría, no? Que ya usted siendo una criatura renovada, caminando en el temor de Dios, en bendición, y venga, usted es alcohólico, ¿cómo se sentiría? Y el Señor llamaba a esta mujer: vayan de la ramera, vaya, sáquenla, vaya, saquen su familia, porque Dios es un Dios que ha derramado su gracia sobre su familia, sobre la mía, y usted y yo debemos perseverar con un corazón sencillo. Sabe que Dios no nos pide a nosotros cosas extraordinarias. Dios nos pide un corazón rendido a Él, un corazón sencillo, un corazón de carne, porque a veces en este caminar, a veces el corazón se endurece, se vuelve como un corazón de piedra, y necesitamos caminar con un corazón de carne para ver la gloria en nuestras casas, para ver la gloria en nuestras familias. Esta ramera se humilló ante esos espías porque ella sabía el Dios que ellos servían. Ella sabía que ese era un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, que para él no había nada difícil. Y mira, y era tan tremendo que siendo una ramera sabía que el Señor, el Dios de los israelitas, le iba a dar una oportunidad. Ella no fue con un no por respuesta. Ella sabía que estos hombres iban a practicar misericordia con ella. Tú y yo tenemos que saber que el Dios que tenemos es un Dios bueno, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia para ti y para tu casa. No importa tu condición, porque Dios se va a encargar de transformar, como lo hizo con Rahab. Y estas mujeres parteras también, ellas, dice que ellas ayudaban a dar a luz los bebés, los niños, ¿sí? No eran mujeres que estaban en un palacio, porque una partera, me imagino, que tiene que ponerse la cabeza, protegerse, sudar, era una lucha, ¿sí? Ayudar a que naciera un niño. Ellas se aliaron con los judíos. Estas dos parteras se hicieron amigos del pueblo de Dios y bendijeron las madres de Israel, porque ellas ayudaron a que viniera vida. Tú puedes, hazlo, tú puedes, no desmayes, persevera con tu casa, persevera con tus hijos. Y estas parteras le decían a esas madres de Israel que estaban pariendo: tú puedes, sigue pujando, que viene un profeta, que viene un maestro, que viene un evangelista, ayuda, puja, que tú puedes. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer con nuestras familias, ¿sí? Usted tiene que ayudar a dar a luz a esos hijos, a esas nuevas generaciones, a esos hijos, a esos nietos, amén. Como esas parteras que les tocaba sudar y era difícil, podía ser un parto de un día, 2 días, 3 días, pero ellas se esforzaron. Y nosotros no vamos a matar a los judíos, nosotros no vamos a matar a los niños israelitas, vamos a ayudarlos a dar a luz, vamos a ayudar a que vengan a vida, porque ellas sabían, porque el Dios que eran de los judíos era un Dios todopoderoso y temieron al Señor. Y cuando usted y yo tenemos temor de Dios, el pecado ya no se enseñorea de usted, de mí. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, usted agrada al Señor más que al hombre. Amén. Miren, este caminar a uno le toca que desagradar bastante al hombre para agradar al Señor, ¿sí? En los años de caminar con el Señor me ha tocado desagradar a mi familia, desagradar a muchos por agradar al Señor, porque yo sé que si agrado al Señor, de Él tengo la respuesta, de Él viene la victoria. Y a estas mujeres no les importó el decreto de Faraón, a ellas no les importó, porque ellas sabían que estaban al lado del pueblo correcto, ellas sabían que estaban al lado del Dios correcto, del Dios todopoderoso, del Dios del universo. Amén. Bueno, y vemos que estas mujeres se levantaron y no les importó. La bendición de Dios estaba sobre Rahab y su familia. La bendición de Dios estaba sobre estas parteras y sobre toda su casa, sobre toda su familia. O sea, vale la pena tener temor de Dios, ¿cierto? Vale la pena. No es tan difícil, porque lo único que nos esperan son bendiciones. El justo florecerá como la palmera. El Señor no dejará para siempre caído el justo. Entonces vale la pena caminar en el temor de Dios. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena correr la milla extra como hicieron estas parteras. Pero a veces pasa en este caminar cristiano que agradamos mucho al hombre, agradamos a todo el mundo menos a Dios. Y no puede ser así.
El Señor debe ser nuestra prioridad. No es una relación ocasional. Rahab y las parteras tomaron la decisión, caminaron en el temor de Dios, de obedecerle, de seguirle y de servirle, y sus vidas fueron transformadas. Necesitamos caminar en ese temor reverente, porque a veces cuando dejamos de caminar en el temor de Dios, ya nos parece todo normal. Rahab pudo haber dicho: no, ya vienen estos espías, yo sé que ese Dios de ellos es todopoderoso, hasta aquí llegamos, no hay nada que hacer. O ella pudo haber hecho otra cosa, como ella era una mujer, como dicen hoy en día, alegre, una mujer ramera, ella pudo haber recibido a los dos espías, ¿sí? Seducirlos, pues lógicamente que ellos no iban a caer porque eran hombres santos de Dios, no eran hombres carnales, eran hombres del Espíritu, ¿sí? Pero ella pudo haber ejercido, o al menos intentar sacar a flote ese estilo de vida, pero ella lo recibió con temor reverente, o sea que desde adentro ya había una transformación en ella. Amén. Cuando nosotros decidimos y cuando está ese temor por el Señor, usted le agrada a Él, ¿sí? Ya usted no peca con facilidad. Y si aún pecare, el Espíritu Santo te redarguye, te contrista y tengo que llorar el pecado, pero ya no podemos quedar iguales. Entonces necesitamos decirle al Señor, como estas mujeres que se levantaron en valentía, en temor a Dios. Ellas no temieron al rey de Jericó y no temieron a Faraón. Estaban en peligro de muerte, pero no les importó. ¿Saben que cuando se camina en ese temor de la Biblia, porque es el temor de la Biblia, el temor de Dios de la Biblia, usted necesita consagrarlos, ¿sí? No es una relación, como les decía ahora, ocasional. Satanás sabía que a través de que si estas dos parteras hubieran obedecido al faraón, ustedes se imaginan, Satanás se hubiera salido con la suya, pero estas parteras frustraron el plan de Satanás, lo detuvieron y lo frustraron. ¿Cuántas mujeres y hombres de Dios en esta mañana van a frustrar todo plan del enemigo en contra del pueblo de Dios, en contra de su casa, en contra de su familia? ¿Cuántos? Todos, amén. ¿Sí? ¿Usted cree? Satanás nos tiene en la mira a usted y a mí. Satanás tiene en la mira a sus hijos, a sus nietos, a los que no han nacido. Pero nosotros nos levantamos como hombres y mujeres de Dios, llenos del temor de Él, a frustrar y a detener todo plan del enemigo. ¿Cuántas mujeres valientes, cuántos hombres valientes como Daniel, que decidieron no contaminarse con la comida del rey, y el Señor lo guardó, el Señor lo puso en lugar de honor, en lugar de honra? Porque nosotros a veces queremos, como hijos de Dios, queremos lugares de honor, queremos lugares de honra, queremos reconocimiento, ¿sí? Pero si no caminamos en el temor de Dios, si caminamos en la frialdad, si caminamos en la indiferencia, que nos da igual si nuestra familia está perdiendo, está pecando, si no nos importa. Tiene que haber un dolor acá adentro. Esta mujer Rahab tuvo una compasión por su casa, tuvo una compasión por su familia. Ella no dijo, allá ellos, yo me voy a salvar. Si Rahab solita hubiera tomado la decisión, ella se salva y toda su familia se hubiera perdido. Pero ella pensó en su casa. Usted y yo estamos pensando en nuestra casa, estamos pensando en esos hijos que están en pecado, en esas hijas que están pecando, en esos hijos que están en las drogas. Estamos pensando en ese papá que está anti Dios, en esa madre, en esos que no quieren saber nada del Señor. ¿Estamos pensando en ellos? Yo considero que sí, porque aquí hay gente de fe, amén. Amén, aquí hay gente de fe. Y miren, hay sillas vacías, ¿sí? Pero no nos preocupemos por las sillas vacías, porque el Señor las va a llenar con hombres y mujeres esforzados y valientes, con hombres y mujeres temerosos de Dios. Y usted va a decir, Señor, estas 3 sillas vacías, estas 5 sillas vacías, aquí va a estar mi primo, aquí va a estar mi tío, aquí va a estar mi hijo, aquí va a estar mi hermano. ¿Cuántos usted se ha puesto a pensar cuando viene a la iglesia en eso? ¿Sí? Amén, amén por eso, ¿sí? ¿Ha pensado que esa silla vacía puede ser de su papá, de un hermano, de un primo, de un tío, de una tía? Debemos pensar en eso, porque el Señor, cuando trabaja en nosotros la compasión, hay temor de Dios, y si hay temor de Dios somos personas de fe.
Yo tengo todavía mucha familia que no está a los pies de Cristo y le pido al Señor que me dé la gracia como le dio a Rahab, que me dé la gracia que le dio a las parteras, porque yo voy a ver la gloria del Señor y tenemos que trabajar en ello. No podemos caminar en la indiferencia. Las parteras animaron a dar a luz. Usted y yo tenemos que tener la actitud de las parteras. Debemos ayudar a dar a luz. Y dar a luz no es fácil. Dar a luz, las que somos madres, las que hemos parido hijos, eso no es fácil, eso es duro. Dar a luz, eso tiene, mejor dicho, solamente el Señor lo puede ayudar a uno, ¿sí? No es fácil dar a luz y no es fácil ayudar. Una cosa es ayudar a luz, otra cosa es el que me ayuda a mí a dar a luz, para que no se pierda ese niño, para que no se pierda esa niña, para que no se pierda ese sueño, para que no se pierda esa promesa que el Señor ya nos dio a usted y a mí. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Sabe qué? Si yo camino en el temor de Dios, yo soy diligente. Camino en la diligencia, ¿sí? Me tengo que apartar. El temor de Dios hace que yo me aparte, separado para Dios. Dice que la palabra santo es apartado, separado para Dios. Rahab tuvo que tomar esa decisión, apartarse y separarse para Dios, para ver la salvación de su casa, para ver la salvación de su familia, de agradar al Señor más que al hombre, de no caminar en el temor del hombre. El Señor dijo: no teman al hombre. Ustedes no pueden temer al hombre, porque él es como la flor del campo, hoy está y mañana se marchita. Y muchos están llenos de temores, pero del hombre, ¿sí? Otros están llenos de temor, no del Señor, sino de las circunstancias, de lo que vemos, de las noticias, ¿sí? De los virus, de las pandemias. Muchos están llenos de temor por la situación económica, llenos de temor por todo, pero menos por el temor del Señor. Y necesitamos cada día santificarnos en el temor a Dios, porque cuando usted camina en el temor a Dios, el Señor le responde. El Señor le trae respuesta a la oración, el Señor le trae salvación a su casa, el Señor le trae liberación a su familia que está en pecado. Amén. Y estas mujeres se comprometieron, y muchas otras mujeres de la Biblia, pero estas son mujeres sencillas. El Señor usa lo sencillo de nosotros, ¿sí? Usted y yo somos los más sencillos. Yo no tengo nada especial, ni usted y yo. El único que tiene valor en nosotros es el Señor. Y usted, una mujer sencilla, un hombre sencillo, sí, una mujer sencilla como lo soy yo, de pronto en el anonimato donde nadie te conoce, pero Dios te conoce. Eso es lo más importante, que Dios te ve. Dios, como le pasó a una de las mujeres que tuvo Abraham, ¿sí? Se me olvidó el nombre de la concubina, ¿me recuerdan, Jorgito? Agar, sí, gracias. Agar tuvo que tener un encuentro con el Señor, y ella dijo: el Dios que me ve, ¿sí? Porque ella no era la esposa de Abraham, era la concubina. Pero cuando tomó la decisión, cuando tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, dijo: el Dios que me ve, el Dios que te está viendo, ¿sí? No nos preocupemos por lo demás. Allá donde tú sirves al Señor, allá en esa casa, ahí cuando tú oras por tu familia, no te preocupes si te tienen o no te tienen en cuenta. Aquí lo que importa es lo que el Señor me ve. Él nos está viendo. El Señor estaba viendo una ramera, el Señor estaba viendo dos mujeres sencillas, dos parteras. Y muchos pueden decir: no, pero es que yo no sé hablar, yo cómo le sirvo al Señor, no, yo cómo voy a hacer, mire, yo no tengo esa capacidad. Eso es para otros, eso es para la gente que le sirve a Dios, los líderes, pastores. Eso no es para mí, ¿no? Rahab era una ramera. Dos mujeres parteras, mujeres sencillas, y Faraón las menospreció. Estas son miedosas, estas son parteritas, estas me creen a mí, estas obedecen mi decreto. Mentiras, eran mujeres que tenían garra, que tenían valentía, mujeres determinadas a agradar al Señor primeramente. Amén. Mujeres tremendas de Dios, mujeres que no se acobardaron, hombres que no se acobardaron. No nos podemos acobardar por las malas noticias, no nos podemos acobardar por los decretos del hombre. Estas mujeres no se acobardaron. Y el rey de Jericó, aún peor. Esta ramera, esta recibe al que sea. Haga el favor, cuando ellos vengan me avisa.
Pero lo que no sabía el rey de Jericó es que ella ya los tenía escondiditos a los siervos de Jehová, porque Faraón no conocía el corazón de la ramera, pero el Señor sí lo conocía. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón, y eso es lo que vale. Eso es lo que vale, que Dios conozca nuestro corazón. Y como Él nos conoce, dice, por eso dijo Agar, el Dios que me ve, el Dios que vio a Rahab, el Dios que vio a las dos parteras, el Dios que te está viendo orando por tu casa, que te está viendo orar por tu familia. De pronto muchos no te conocen, de pronto vienes a la iglesia y saludas a uno, a dos, la mayoría no conoces, ¿no? Hay unas personas que se sientan por allá y no uno que lleva mucho tiempo y saluda a todo el mundo, y sí, pero de pronto tú estás sentado ahí y dices, nadie me conoce, ni el pastor ni sabe mi necesidad, ustedes no saben lo que yo estoy viviendo. Pero si eres una persona temerosa de Dios, el Señor te está viendo, el Señor trae respuesta, no importa tu condición, amén. Gloria a Dios por eso. Hay buenas noticias para nosotros, hay buenas noticias para el pueblo de Dios. Y el versículo 25 de Josué 6 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y había... Mire lo que dice, que esto me parece, cuando yo leí esta palabra, tremendo, me conmovió el corazón. Dice, y Rahab, la ramera, habitó ella entre los israelitas hace 100 años atrás, hace 500 años, hace 800 años, 1000 años, no. Dice, y habitó entre los israelitas hasta hoy. Hasta hoy está habitando Rahab entre los israelitas. Y usted va a decir, pero ¿cómo así, Nancy? ¿Sí? ¿Cuánto hace que murió esa señora? ¿Sí? ¿Cómo así? Si la señora murió yo creo que más de 2000 años, 5000, no sé. ¿Cómo así que ella hasta hoy, ella habita entre los israelitas? ¿Por qué? Porque de su vientre, salió una generación bendita, que fue el linaje, la genealogía del Señor Jesucristo, que está hasta hoy, que está vigente, amén. Esta mujer hasta hoy está vigente, una mujer que fue una ramera, sigue vigente sus generaciones, sigue vigente su testimonio, sigue vigente la gallardía, la valentía que tuvo esta mujer por causa de temer, por causa de amor, de amar, por causa de servir a un Dios vivo. Ella hasta hoy habita en medio de los israelitas, en medio del pueblo de Dios, amén, por esa palabra, gloria a Dios. Me maravillo con esta palabra, amén. Y habita hasta hoy. ¿Por qué? Porque escondió a los mensajeros de Dios, porque hizo misericordia con los escogidos de Dios. Y si tú y yo hacemos misericordia con el hermano, con el prójimo, con el que camina con el Señor en medio de las debilidades, ¿sí? Porque a veces cuando vemos la debilidad de alguien, a veces cuando vemos que aún uno del pueblo de Dios peca, a veces hay dureza, hay indiferencia, y empezamos a señalar, a juzgar, este no califica, no es que este es mejor, por eso ponen a este, porque esto es mejor. Es mentira, porque la gracia de Dios se derramó en usted y en mí, y usted y yo calificamos para lo mejor de Dios, para lo mejor que Dios tiene para usted y para mí. No es lo que diga el hombre, es lo que diga el Señor, amén. Y si el Señor dice que tus hijos son benditos, que prestarán y no pedirán prestado, que son una nación santa, que son pueblo adquirido por Dios, te tienes que gozar, tienes que creer, ¿sí? Amén. Están como muy calladitos. El Señor nos está hablando en esta mañana, ¿sí? Recuerdo, hago un paréntesis, cuando mi hijo cayó en las drogas, fue muy doloroso para nosotros como padres, para mi esposo y para mí. Duro, sirviéndole al Señor por muchos años. Y cuando nuestro hijo mayor cayó en las drogas, fue duro. Y alguien un día me dijo, gente que no tiene temor de Dios, que no tiene la compasión del Señor, me dijo, su hijo es un drogadicto, ¿no? Yo ya tenía una promesa de parte del Señor. Y ese día, eso como que siente uno que le clavan un puñal en el corazón a una madre, ¿sí? Eso es duro. Tu hijo es un adicto, ¿no? Tu hijo es un drogadicto.
y yo sentí como que me clavó eso en el corazón, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me sacó ese fuego, ese celo santo de Él. Me dijo, ¿recuerdas que yo te dije que yo haré de tu hijo una gran nación? Y yo reprendo al diablo. Le dije, mi hijo es una nación, mi hijo es un bendito de Jehová. ¿Cuántos van a decir que sus hijos son una bendición? Que sus familias son una bendición. Ya no digan, no, mi familia es una rebelde, no quiere nada con el Señor. Su familia y la mía son santos de Jehová. La familia de la ramera se convirtió en el pueblo de Dios, pasaron a ser parte del pueblo de Dios, pasaron a pertenecer a la genealogía del Señor Jesucristo, y nosotros le servimos a Cristo. Cristo habita en nuestros corazones. Tu familia es bendita, tus hijos son benditos, son descendencia santa, bendito es el fruto de tu vientre, amén. Y no vas a permitir que el diablo diga otra cosa, no se lo vas a aceptar. Te vas a parar como un hombre, como una mujer valiente a pelear por tu casa, como hizo Josué, como hizo David. Dice que peleaba por su casa, peleaba por sus esposas, peleaba por todo, hasta por la mascota, ¿sí? Peleaba, tenía ese espíritu de valentía por causa del temor al Señor. Porque cuando usted y yo tenemos temor a Dios, usted no permite que el diablo venga a dañar su casa. Él puede intentar, sí, porque él es persistente, pero cuando hay una mujer, cuando hay un hombre temeroso de Dios, te paras en la brecha, te paras como una hija de Dios, te paras como hizo Rahab, como hicieron las dos parteras. Vamos a ayudar a dar a luz, vamos a unirnos al pueblo de Dios y vamos a seguir orando por nuestras casas, por nuestras familias. De pronto, como líderes, los que somos líderes, toma agüita. Sabe que nosotros como líderes tenemos ese afán, porque Dios ha puesto nuestra compasión de ganar los perdidos para Cristo. Y el Señor me hablaba de ello. Y vamos a ganar, los perdidos para Cristo. Pero el Señor me dijo, tienes que ganar primero tu casa. Tienes que ganar primero tu familia, tienes que ganar primero tu parentela, porque cuando el Señor liberó al endemoniado Gadareno, él dijo, ay Señor, dime, yo te voy a seguir. Y él le dijo, no, ve y háblale a los de tu casa, háblale a los tuyos, las maravillas que hace el Señor, ¿sí? Lo mandó para su casa. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo decirle, Señor, tú me vas a dar la gracia. Si de pronto me he desanimado, si posiblemente por las circunstancias, por lo que he visto, he bajado la guardia, no lo voy a hacer, Señor, me voy a levantar, porque mi familia no va a vivir el juicio que viene para las naciones. Venía un juicio para Jericó y ese juicio se ejecutó, pero Rahab se paró como una mujer valiente, como una mujer valerosa, como una mujer temerosa de Dios, una mujer que le creyó al Dios. Dijo, ¿cómo? Pues yo voy a salvarme y voy a salvar a mi casa. Porque si muchos de Jericó hubieran tenido la actitud de la ramera, la historia sería otra, se habían salvado muchos. ¿Sí? Se había salvado el panadero, el alcohólico, el adúltero. ¿Cuántos? Todos pecaban. Rahab la ramera no era la excepción. Entonces, con esta palabra vamos a orar. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, yo recibo esta palabra, la voy a poner por obra? Voy a tener la actitud de esta mujer. Me voy a levantar, voy a ayudar a traer a luz como hacían las parteras, muchos de mi casa, de mi familia, y el Señor te da la estrategia, ¿sí? Como el Señor le dio la estrategia a Rahab, le dio la estrategia a Rahab para salvarse ella y su casa, le dio la estrategia a las parteras para salvar los hijos de las mujeres israelitas. El Señor, si tú le oras, allá vas y le dices, dame la estrategia, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Él te lo va a decir, porque la gracia de Dios está sobre ti, la gracia de Dios está sobre mí. Tú tienes ya la gracia de Dios. Tú no necesitas hacer nada extraordinario, ya tenemos la gracia y el favor de Dios, amén. Como ya tenemos la gracia, un aplauso para el Señor, amén. Como ya tenemos la gracia de Dios, Él nos va a dar la estrategia. Y así, usted no se ha puesto a pensar, bueno, todavía tengo un tiempito, qué pena. Usted no se ha puesto a pensar, yo cuando leo la Biblia me gusta pensar, ¿no? Como que me empeliculo y me meto allá en la historia. Usted no se ha puesto a pensar que Rahab pudo haber dicho, bueno, se me fue lo que iba a decir, qué pena. Era algo importante, bueno. Rahab la ramera pudo haber dicho, como les decía ahora, me voy a salvar solita.
pero ella pensó en su casa, pensó en su familia. Esta mujer se determinó a creerle al Señor. Y bueno, lo que les iba a decir se me fue. Bueno, vamos a orar más bien, ¿sí? Vamos a orar y darle gracias al Señor.